pastor, amén. Estamos con esta serie de El Mundo Espiritual. La semana pasada arrancamos, ¿verdad? Con esta enseñanza del mundo espiritual y llegamos hasta el punto número 3. Pero vamos a hacer así como un pequeño repasito, ¿verdad? Un repasito así liviano, ¿verdad? Como para empaparnos de qué fue lo que hablamos la semana pasada y ponernos al día con lo que continúa. Así como resumen, ¿verdad? La semana pasada hablábamos, número 1, que usted y yo somos originalmente espirituales. Amén. Número 1, somos originalmente espirituales. ¿Y por qué somos originalmente espirituales? Vámonos al inicio, vámonos al principio de la creación. Allá en el libro de Génesis, la palabra de Dios dice que cuando Dios hizo al hombre, ¿verdad? Cuando Dios hizo al hombre lo hizo del barro, ¿cierto? Lo hizo del barro. Pero Él sopló aliento de vida sobre él y le dio el espíritu. Le dio espíritu. Entonces, ese espíritu que Dios le dio a ese hombre lo convierte en un ser espiritual. Amén. Entonces, en el principio, el hombre originalmente fue hecho un ser espiritual. Ahora, ¿cuándo se llegó a romper esa relación espiritual? ¿Cuándo fue que se llegó a romper o a causa de qué? A causa de la desobediencia, ¿verdad? Entonces vino la caída espiritual. Entendamos eso, ¿verdad? Que el hombre, cuando cayó en la desobediencia, entonces vino la caída espiritual. Entonces el hombre espiritualmente murió. ¿Ok? Murió espiritualmente porque ese espíritu era lo que lo hacía mantenerse a él en una relación directa con Dios. Yo les contaba a ustedes que en el principio, ¿verdad? Adán y Eva salían y conversaban con Dios abiertamente. Era una relación genuina. Ellos hablaban, ¿verdad? De tú a tú y conversaban con el Señor. Pero en el momento que se rompió esa relación, ¿qué fue lo que sucedió? Que ellos se avergonzaron, ¿verdad? Dice que cuando Dios empezó a andar ahí y dice que ellos escucharon la voz de Dios que se movía ahí en medio del huerto. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque sintieron vergüenza. Entonces, esa vergüenza vino a causa de la caída espiritual, porque ya ellos sentían esa vergüenza porque ya espiritualmente habían salido del ámbito espiritual al ámbito natural. Acuérdense que nosotros somos seres espirituales. Entonces, esa caída del hombre vino a hacer que afectara a toda la humanidad hasta el día de hoy. Pero nosotros, los que hemos venido a Cristo, los que hemos conocido a Cristo, recibimos el nuevo nacimiento. Amén. Por eso cuando Jesús se encontró allá con Nicodemo, ¿verdad? Y hablando con Nicodemo, le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. ¿Se acuerdan, sí, de esa historia? Entonces Nicodemo le pregunta al Señor y le dice al Señor, ¿verdad? Porque Nicodemo estaba pensando naturalmente. Entonces Nicodemo le dice al Señor, bueno, pero ¿cómo es posible que el hombre pueda entrar nuevamente en el vientre de su madre y volver a nacer? Entonces Jesús le dice, no, Nicodemo, ese no es el nacimiento, ¿verdad? Sino es un nacimiento de agua y del Espíritu. Amén. De agua y del Espíritu. Entonces ahí es donde viene el nacimiento espiritual. Amén. A través de Jesucristo recibimos el Espíritu Santo de Dios, y es el Espíritu Santo de Dios que nos permite a nosotros poder tener nuevamente una relación directa con Dios, ¿verdad? Explicamos un poquito la semana pasada de que en el Antiguo Testamento la única forma o el único medio en que el hombre podía llegar a Dios era a través de ¿qué? De un sacerdote. El sacerdote era el único que podía entrar al lugar santo, ¿verdad? Y llegar incluso al lugar santísimo y poder ofrecer holocaustos y poder ofrecer sacrificios, ¿verdad? Por el perdón de los pecados. Pero ahora nosotros a través de Cristo Jesús tenemos nuevamente esa relación directa con el Padre. Entonces, el mundo espiritual es un mundo real. Usted y yo, les decía la semana pasada, nos movemos en un mundo espiritual, y por eso es que muchas veces hoy
vemos tanta gente, ¿verdad? Y les hablaba un poquito de eso, vemos tanta gente que a veces andan derrotados, que a veces no avanzan, que a veces no crecen, que a veces no se desarrollan, que a veces no quieren seguir adelante. ¿Por qué? Porque en el ámbito espiritual hay algo que se está moviendo a su alrededor que llega a oprimirlos, y eso se llama la opresión espiritual. Hay mucha gente, hay muchos cristianos hoy en día oprimidos espiritualmente. Y la opresión espiritual causa diferentes o trae diferentes síntomas a la vida del hombre. La opresión espiritual muchas veces se puede detectar en la vida del hombre a través de la pereza, ¿verdad? A través de la apatía, a través del desánimo, a través de la enfermedad incluso. Hay mucha gente oprimida espiritualmente y la enfermedad llega a sus cuerpos y los oprime. Porque en el ambiente espiritual hay algo que se está moviendo y es necesario que nosotros también entendamos, y vamos a ir entendiendo poco a poco cómo en el ambiente espiritual nosotros tenemos que pelear, tenemos que guerrear, tenemos que batallar, porque esto no es un juego. Cuando nosotros venimos a Cristo, ¿quién se levanta? Satanás se va a levantar. ¿Por qué se levanta Satanás? Porque el propósito de Satanás es oprimir la vida del hombre. El propósito de Satanás, dice allá en Juan capítulo 10, verso 10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que hace Satanás: matar, hurtar, matar y destruir. Cuando habla de hurtar, ¿qué significa hurtar? Robar. Diga conmigo, robar. ¿Verdad? Cuando Satanás viene a hurtar, lo primero que hace es robar. Y cuando hablamos de robar, ¿qué es lo que viene a robar? Viene a robar la paz. ¿Y cómo roba la paz? A través de la opresión. Él viene y empieza a oprimirte para que su vida espiritual se vaya desgastando, y entonces ahí empieza a robarte. ¿Qué te roba? Te roba las bendiciones que Dios quiere darte. ¿De qué manera se las roba? Se las roba poniéndote en un lugar donde usted no pueda alcanzar aquella bendición. Y te va desviando del camino, y te va desviando del camino, y te saca de la bendición de Dios. Entonces, una vez que te roba tu relación, porque eso tiene que ver con relación, una vez que Satanás roba la relación espiritual, entonces ahí viene la muerte. Por eso dice hurtar, matar. Cuando habla de matar es cuando ya usted ve a una persona que definitivamente, espiritualmente, ¿verdad? Lo perdimos, como dicen. Le podemos dar respiración boca a boca, le podemos dar 150 compresiones torácicas, que no regresa espiritualmente hablando, ¿verdad? Ni con RCP. Porque vemos mucha gente que, aunque usted los vio caminando en el Señor, de repente usted los ve que murieron espiritualmente porque permitieron que Satanás les robara esa relación tan linda que tenían con el Señor, y de repente los empezó a alejar hasta que los mata. Y después de que los mata, dice destruir. Ahí es donde comienza a destruir. Comienza a destruir muchas veces familias, matrimonios, ¿verdad? Porque una vez que los mata espiritualmente, entonces ya esa persona tiene otra vez una venda en sus ojos y comienza a practicar nuevamente el pecado, y ahí es donde se destruyen muchas veces las familias, los matrimonios, los jóvenes se destruyen otra vez en las drogas, en el licor, y en tantas cosas donde el enemigo los tiene, ¿verdad? Y ahí es donde viene la destrucción espiritual. Entonces, es muy importante entender el ámbito espiritual, ¿verdad? Nuestro estado original siempre, desde el principio, fue un estado espiritual, ¿verdad? Ya vimos que lo perdimos a través de la desobediencia. Número 2, el punto número 2 que vimos es que en el estado original, ¿verdad? Del hombre, en el estado original del hombre, cuando el hombre perdió o cayó más bien de ese estado original, entró en un estado natural, empezó a vivir una vida natural, que es lo que vive el mundo ahora. El mundo hoy vive, ¿verdad?, de acuerdo a su vida natural y a sus pensamientos naturales. Por eso es que vemos tantas muertes en la calle, por eso es que vemos tantas cosas en la calle, ¿verdad?, tanta violencia, tantas cosas que se mueven. Ahora bien, en el punto número 3, así como resumen, vimos que por medio de Cristo, ¿verdad?, viene a ser restaurado nuestro estado original.
¿ok? Entonces venimos a ser restaurados a nuestro estado original. Entonces, cuando somos restaurados a nuestro estado original, ¿qué es lo que sucede en el punto número 3? Nuestras relaciones pasan, no sé si el pastor tiene ahí las diapositivas. Entonces, en el punto número 3, como para ir haciendo un resumencito ahí, dice que nuestras relaciones pasan a ser espirituales y no naturales. Vea qué lindo es esto. Cuando ya nosotros venimos nuevamente a Cristo y empezamos a ser restaurados en nuestra área espiritual, entonces ya nuestras relaciones pasan a ser espirituales y no naturales. Por eso dice en 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la ¿qué? Según la carne, ¿verdad? Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y yo les decía a ustedes, ¿cómo conocimos a Cristo? Según la carne. Porque Él en su misericordia nos alcanzó cuando estábamos perdidos. Pero si lo conocimos según la carne, ¿es natural que lo sigamos conociendo según la carne hasta el día de hoy? No es natural. No es natural que una persona que conozca a Cristo pase un año, pasen 2 años, pasen 3 años, pasen 4 años y siga conociendo a Cristo según la carne y no tenga un desarrollo, un crecimiento y una madurez espiritual para vivir de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. Cuando eso sucede, ¿es por qué? Número 1, porque nos hemos descuidado. Hemos descuidado nuestra vida espiritual y hemos dejado de buscar a Dios verdaderamente de nuestro corazón. Entonces, vean qué importante. En el punto número 3, entonces, nosotros, dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Sabe? Ya usted, como hijo de Dios, usted no puede llegar a su casa y conocer a su familia según la carne. Ahora usted los conoce según el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que si en su casa los demás no son creyentes, pero usted sí, ¿quién es el que está obligado a actuar como hijo de Dios? ¿Ellos o usted? Nosotros. Entonces, si se levanta mi hermano, si se levanta mi padre, si se levanta mi esposo, si se levanta mi amigo, si se levanta, cuando usted llega a su casa, quien quiera que se levante, nosotros tenemos que entender que tenemos la mente de Cristo y que ahora tenemos al Espíritu Santo, entonces tenemos que actuar como espiritualmente, ya no en lo natural, sino ahora en lo espiritual. Y yo pregunto, en lo espiritual, si alguien me ofende, ¿qué tengo que hacer yo en lo espiritual? Bendecirlo. Amén. Jesús lo enseñó de esa manera a sus discípulos. Bendecid y no maldigáis, les decía a sus discípulos, ¿verdad? Al que te pega en la mejilla derecha, ¿qué dice? Oiga, y hay gente que dice, ay no hermano, pero es que no sea tan espiritual. Sí, hay gente que te va a decir, ay no sea tan espiritual. ¿Cómo que yo voy a dejar que me peguen? Si me pegan en una, que le ponga la otra, ¿cómo? Sí, y le dicen a uno, no sea tan espiritual, no se vaya a los extremos, le dicen a uno. Pero, pastor, si yo no actúo de manera espiritual, entonces ¿de qué manera voy a actuar? En la carne, no hay otra. Y si a mí Jesús me dice que yo tengo que actuar de manera espiritual, es mi deber en obediencia a Cristo hacerlo. ¿Y quién sale beneficiado? Con un ojo morado, pero beneficiado. Créame que sí. Créame que sí. Lo que pasa es que nosotros naturalmente no lo vamos a poder entender, pero en lo espiritual lo vamos a entender. Porque cuando Jesús habla de esta manera y le dice, si tu hermano te pide que lleves una carga por 1 milla, llévala 2 millas. Es porque Jesús sabe que es lo mejor para nosotros. Y Jesús sabe lo que decía el pastor ahora, que es lo que va a traer paz a nuestro corazón. Amén. Entonces, cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, cuando hay una circunstancia, cuando hay una adversidad, cuando hay cualquiera que sea el nombre de la situación, usted y yo vamos a actuar espiritualmente y no naturalmente. Porque en la medida que actuemos espiritualmente, entonces vamos a estar en paz. Vamos a estar en paz con nosotros mismos, vamos a estar en paz con Dios
y vamos a estar en paz con el prójimo, aunque el prójimo no esté en paz conmigo. ¿Ok? Porque la regla no es que el prójimo esté en paz conmigo, la regla es que yo esté en paz con el prójimo. Porque él puede estar que se lo lleva a candanga, pero si yo estoy actuando de manera correcta, yo voy a estar en paz. Y yo lo voy a bendecir aunque él me esté maldiciendo. Y yo voy a recibir aunque él me esté dando, ¿verdad? Ahí, por ahí dicen que el versículo del boxeador es más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Entonces, algunos dicen, no, mi hermano, es que la palabra dice que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, cuando a mí me quieren dar, yo mejor le doy primero porque es más bienaventurado dar que recibir. Vea qué mala aplicación de la palabra, ¿verdad? Y a veces hay gente que toma la palabra y la aplica de maneras incorrectas. Exactamente, a beneficio propio. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Ahora ya nosotros actuamos en un ámbito espiritual. Y vean qué bonito. Voy a hablarles sobre el matrimonio, sobre el hogar, para relacionar esta palabra de las relaciones personales. Vea qué bonito. Dice allá en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 22, dice, oiga, mujeres, escuchen, mujeres, reciban este consejo. Dice en Efesios 5, 22, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, ¿a dónde está la parte espiritual aquí? ¿A dónde está la parte espiritual aquí? Oiga lo que dice, se lo voy a leer de nuevo. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La parte espiritual está aquí cuando dice como al Señor. Como al Señor. ¿Sabe? Cuando una mujer está sujeta al Señor, inevitablemente, es algo inevitable, inevitablemente va a estar sujeta a su marido. Por eso dice como al Señor, porque si se sujeta al Señor, se va a sujetar a su marido. Hablando en el sentido espiritual, ¿verdad? Como al Señor. Ahora, ¿el Señor te hace daño? No, ¿verdad? Usted se sujeta al Señor y el Señor no te hace daño, el Señor te ama. Amén. Por eso ahí también hay que entender la palabra de Dios. Cuando usted se sujeta a su marido como al Señor es porque el Señor a usted no le va a hacer daño. Pero si usted tiene un marido, y ojo aquí, si usted tiene un marido que la agarra y le quiere dar hasta por debajo de la lengua y se la sopapea y la tiene con los ojos morados, usted se va a sujetar a esa persona. ¿Verdad que no? Entonces vean qué interesante. Vean lo que es el mundo natural y lo que es el mundo espiritual. Ok, la mujer va a estar sujeta a su marido como al Señor. ¿Por qué? Porque ella es obediente al Señor, porque el Señor es amor. El Señor la ama, el Señor la respeta, el Señor la honra, el Señor la bendice. Y por eso una mujer puede sujetarse a su marido, porque exactamente. Entonces ahí hay un ámbito espiritual. Ahí hay un ámbito espiritual. Pero una persona no puede estar esclavizada a otra persona porque ama al Señor. Porque una cosa es respetar y otra cosa es ser esclavo, ¿verdad? De otra persona a causa de, ¿verdad? Porque vemos, por eso es que vemos tantos femicidios en estos tiempos, ¿verdad? Donde hay mujeres que son asesinadas porque por más que el hombre las agrede y las maltrata, muchas veces por querer, ¿verdad?, sostener esa relación, terminan con una tragedia. Entonces es interesante en el ámbito espiritual, ¿verdad?, cómo nosotros tenemos que ir entendiendo esto. Y oiga lo que dice Efesios 5:24, vamos a seguir, dice, así que, oiga lo que dice Efesios 5:24, dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Oiga qué tremendo, ¿verdad? Pablo escribiendo aquí. Pero dice, como la iglesia está sujeta a Cristo. Pero la iglesia, ¿por qué la iglesia se sujeta a Cristo? ¿Por qué la iglesia se sujeta a Cristo?
¿Cuál es la razón por la cual la iglesia se sujeta a Cristo? Ok, ese es, digamos, como el propósito, ¿verdad? Por el cual nosotros estamos en Cristo. Un día vamos a estar con Él eternamente. Pero la iglesia igual se sujeta a Cristo porque Cristo es el camino, es la verdad y es la vida, ¿cierto? Cristo la guía, la enseña, la instruye, ¿cierto? Cristo es nuestro maestro por excelencia. Por eso la iglesia se sujeta a Cristo. Entonces, cuando habla aquí también, que así también las casadas lo están a sus maridos en todo, está hablando de que ese marido, me imagino que cuando Pablo escribió eso, estaba pensando en un marido que estaba totalmente sujeto a Cristo también, ¿verdad? Porque el marido, ¿qué hace? El marido la guía, la enseña, la cuida, la instruye. Amén. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir entendiendo que no es lo mismo actuar en lo natural que actuar en lo espiritual. Y vea lo que dice Colosenses 3:20, hablando también de esto. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿A quién le agrada? Otra vez al Señor. Es algo espiritual, es algo que nosotros tenemos que hacer porque lo hacemos para Dios, lo hacemos en un ámbito espiritual. Y Efesios 6:4, para que vea que los hombres también tienen que ver en esto, dice Efesios 6:4. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Otra vez, ok, del Señor. Entonces, es algo espiritual, es algo que nosotros tenemos que entender, que todo es para el Señor y todo se mueve por el Señor. Amén. Entonces, cuando uno viene al Señor y llega a la iglesia, todas las relaciones humanas pasan a ser relaciones espirituales. Ya nosotros no podemos movernos en un ámbito natural, porque en el ámbito natural vamos a estar heridos siempre, y vamos a estar teniendo problemas siempre, y vamos a andar cargados siempre, y vamos a andar preocupados siempre, y vamos a andar afanados siempre. Pero cuando nosotros entramos a lo espiritual, entonces es más fácil y es más ligera nuestra carga. Porque con Cristo es fácil y es ligera nuestra carga. Amén. Vean qué interesante. Vamos al punto número 4 ahora. Punto número 4. Ya hablamos de las relaciones. Las relaciones pasan a ser espirituales, pero también nuestros bienes son espirituales, ¿verdad? Porque cuando entramos en el mundo espiritual tenemos que entregar todas las áreas de nuestra vida, todas. No puede quedarse ninguna área de nuestra vida sin entregar, porque ahí es donde vienen los problemas muchas veces, los problemas espirituales a nuestra vida, nuestros conflictos espirituales muchas veces vienen a causa de que no estamos entregando totalmente nuestras áreas al Señor. Y una de las cosas con las que más luchamos, aunque parezca mentira, es el tema de los bienes materiales o bienes espirituales. Nuestros bienes son espirituales también. Por eso Mateo 6:33, ¿qué dice? Buscad primeramente y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muy bien, ¿qué es lo que hay que buscar primero? El reino de Dios. Pero hoy es al revés. Hoy la mayoría buscan primeramente las añadiduras y después buscan a Dios. Y por eso es que usted escucha muchas veces a la gente diciendo: no, es que sabe qué es, que esta es la bendición de Dios, porque están, ¿verdad? Y les llega aquel carro y dice: esta es la bendición de Dios. Pero aquel carro de bendición de Dios no tiene nada. No tiene nada, porque primero lo sacó de la iglesia, dejó de congregarse. Y ese carro se le convirtió muchas veces más bien, en lugar de ser una bendición, en una maldición. Entonces, los bienes materiales
pasan a ser espiritual, algo espiritual en nuestra vida también, porque cuando usted está sujeto primeramente al reino de Dios, a usted lo material no lo va a mover, lo necesita, pero usted no vive para lo material, porque lo material, dice la palabra de Dios, que viene por añadidura. ¿Por qué nos vamos a afanar? Dice, el contexto de esa palabra dice, no os afanéis por el día de mañana, que habéis de comer, o que habéis de beber, o que habéis de vestir, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Pero el problema es que nos afanamos tanto por las cosas materiales que nos olvidamos de Dios. Entonces ahí es donde viene el conflicto espiritual, porque yo puedo tener muchas cosas materialmente hablando, es más, puedo tener una casa súper lujosa, pero cuidado con la vida espiritual, cuidado con la vida espiritual, cuidado con lo que espiritualmente está pasando en mi vida, ¿cierto? Esta es una de las ataduras más fuertes que tiene el creyente hoy en día. Hoy en día es una de las ataduras más fuertes que tiene el creyente. Porque muchos hoy se están enfocando más en las cosas materiales que en las cosas espirituales. El amor al dinero. Al punto de que se afanan tanto por aquello que incluso se hacen hasta egocéntricos, ¿verdad? Y gimme, 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 yo, ¿verdad? Y para afuera yo no veo a nadie, no existe nadie, no hay nadie, no hay una necesidad ya porque yo no la logro ver, aquella persona tampoco está pasando una necesidad porque yo no la logro ver, porque estoy tan enfocado en mí que se me olvida lo que pase con los demás. Cuando la palabra de Dios nos enseña a nosotros que tenemos que preocuparnos los unos por los otros y estar pendiente de las necesidades del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo tiene necesidades, ¿verdad? Y que si un miembro se duele, ¿qué pasa con el resto del cuerpo? Se duele también. Amén. Ahí es donde se aplica, ¿verdad? Que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, vean qué interesante esto, cómo esto, en el ámbito espiritual causa tanta opresión en algunas personas, ¿verdad? En la gente. Por ejemplo, dejar un buen trabajo, escuche esta frase, dejar un buen trabajo por uno menor para servir al Señor, ¿qué haría? ¿Cuál es la decisión que tomaríamos? ¿Dejaría usted un buen trabajo por uno menor para servirle al Señor? Ojo, ¿verdad? Ojo. Ahí donde la mula votó a Genaro, ¿verdad? Ahí es donde la mula votó a Genaro, porque si usted le pregunta a una persona que tenga un buen empleo, ¿dejaría usted ese trabajo por uno menor para poderle servir al Señor? Más bien es al revés. Más bien es al revés. Algunos buscan un mejor trabajo y le dejan de servir al Señor. Para dejar de servirle al Señor más bien, porque muchas veces ese trabajo los envuelve a tal punto que ya no tienen tiempo, que ya no, que ya- sí, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, ajá, muy bien, vean qué interesante, vea que hay ofrecimientos y van a venir ofrecimientos y mucha gente hoy se va por los ofrecimientos y muchas veces prefieren un mejor trabajo aunque no les quede tiempo para servirle al Señor.
y no lo hacen tampoco. Muy bien. Entonces, vean qué importante cómo eso se convierte. Por eso es que nosotros tenemos que entender el mundo espiritual, porque eso se convierte en una atadura espiritual. Se convierte en una atadura espiritual. ¿Por qué? Porque a mí me va a mover más el afán, ¿verdad?, por el dinero y por lo que pueda yo ganar, que buscar el reino de Dios. Entonces, cuando invertimos en nosotros mismos, o cuando nosotros sacamos más tiempo para invertir en nosotros mismos, y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuánto estamos dispuestos a invertir en la obra de Dios? ¿Cuánto está usted dispuesto o dispuesta a invertir en la obra de Dios? Porque lo decía ahora hace un ratico, podemos tener nuestra casa llena de lujos. Podríamos tener nuestra casa llena de lujos. Pero, ojo aquí, pero para invertir en nuestra vida espiritual somos mezquinos. Ojo aquí. Podríamos tener nuestra casa llena de lujos. Podríamos tener el mejor equipo de sonido. Podríamos tener el mejor televisor. Podríamos tener la mejor lavadora, la mejor refrigeradora, todo lo que esté de punta. El teléfono que esté, ¿verdad? El iPhone, ¿qué? ¿Está ahorita? El 14. El iPhone 14. Podríamos tener todo ese tipo de cosas, pero para invertir en nuestra vida espiritual somos mezquinos muchas veces. No queremos invertir, escuche esto, hoy muchos no quieren invertir en el aprendizaje. Hoy muchos no quieren invertir hasta en comprar una buena Biblia. Y a veces, y las ven caras. Hay gente que dice, uy, no, es que qué cara que está esa Biblia. 25,000 pesos, 30,000 pesos esa Biblia. Pero podemos invertir en cosas personales, pero no invertimos en una Biblia. Y usted puede llegar muchas veces a un lugar y usted ve aquel montón de lujos y ve que tienen los... Pero si usted les dice, ¿tiene Biblia? No, no. Y están esperando que se la regalen porque no quieren comprarla. Ojo, y no que no se les pueda regalar una Biblia, claro que se les puede regalar una Biblia. Pero ¿por qué nos duele a veces invertir en las cosas del reino de Dios? ¿Por qué nos duele a veces invertir en algo tan importante? En algo que puede cambiar y transformar nuestra vida. ¿Somos egoístas? A veces no queremos invertir hasta en eso, en una buena Biblia, ¿verdad? Para nosotros, para estudiar, para leerla, para aprender. Y Jesús, hablando de este tema, hablando del tema material y cómo esto se convierte en una atadura espiritual y hace que la gente, en lugar de caminar o vivir en un ámbito espiritual, vivan en un ámbito natural, porque piensan en las cosas de la carne, piensan en las cosas del mundo, pero dejan de lado las cosas espirituales. Y Jesús, hablando de esto allá en Lucas capítulo 12, Lucas 12, apúntelo por ahí, Lucas 12 del 15 al 21 dice así, escuche lo que les dijo. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿De toda qué? Avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Escuche esto y apunte esta palabra, porque esta palabra es para tener un estilo de vida. Esto es para que nosotros lo tengamos como un estilo de vida. Lucas 12 del 15 al 21 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así es que entendamos esto, hermanos. Nuestra vida no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos, no. Que nuestra vida no esté girando alrededor de lo que poseemos, porque en eso no consiste. Y dice, también le refirió una parábola diciendo, la herencia de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, ven, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vea qué palabra.
Así es el que hace para sí tesoro, pero no es rico para con Dios. Entonces, ¿para quién tenemos que ser nosotros ricos? Para con Dios. ¿Y sabe cómo es que usted y yo somos ricos para con Dios hablando espiritualmente? Cuando invertimos en las cosas de Dios. Cuando no nos duela invertir en el reino de Dios. Cuando podamos sembrar con alegría y con amor en el reino de Dios. Y cuando hablo de sembrar estoy hablando en todos los ámbitos. Porque cuando hablo de sembrar estoy hablando de que nosotros tenemos que pensar en los que tienen necesidad, en los que tienen una situación difícil y que en ese momento tal vez necesitan. Y muchas veces nosotros pasamos eso por alto. Porque estamos tan centrados en nosotros mismos que se nos olvidan las necesidades de los demás. Y cuando hablo también de invertir en el reino de Dios, estoy hablando de que invirtamos, que no nos dé que no nos duela invertir en las cosas del reino. Amén. Que si usted necesita una buena Biblia y tiene la posibilidad, vaya, cómprese una buena Biblia y un libro de estudio y todo lo que usted pueda invertir en el reino de Dios, porque eso es lo que nosotros, o lo que a nosotros nos va a ayudar más bien a crecer y a avanzar en el reino de Dios. El apóstol Pablo también allá en Timoteo 6, 9 y 10 le dijo a Timoteo, porque los que quieren enriquecerse, vea lo que dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Qué hace el dinero? Hace que muchos se extravíen de la fe, que muchos se aparten de la fe, que muchos se alejen de la fe y empiecen a vivir un cristianismo muchas veces, ¿verdad? Natural y no espiritual, porque piensan más en las cosas del mundo que en las cosas del reino de Dios. ¿Y a dónde tenemos que sembrar nosotros? En el reino de Dios. Por eso Jesús le enseñaba a sus discípulos y les decía que hicieran tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen, ¿verdad? Porque aquí todo se va a quedar, todo se va a destruir. Pero lo que usted haga aquí sembrando en el reino de Dios, allá está totalmente resguardado. Amén. Entonces, otra pregunta. Y ojo aquí. ¿Está alguien aquí, de los que estamos aquí, está alguien aquí dispuesto a vender algo que tenga de valor en su casa para ayudar a alguien que lo necesite? Sí, eso, hermano, ¿ve? Espiritualmente, pensó espiritualmente. Porque si pensamos naturalmente, ¿qué decimos? No. ¿Cómo que yo voy a vender mi iPhone 14 porque aquel tiene una necesidad? ¿Para qué? Allá es el que ve a ver cómo hace. ¿Cómo que? Y quizás es lo único, ojo que estoy hablando de que quizás es lo único que puedo hacer, porque no tengo cómo ayudarle, pero sé que tengo algo que tiene un costo. Ojo aquí, porque esto es pensar espiritualmente. Porque muchas veces le decimos al hermano, ay hermano, que Dios lo bendiga, hermano. Voy a orar por usted para que Dios le supla esa necesidad. Y tal vez usted tiene en su mano la posibilidad de ayudarle y no lo hizo. Y le dijo, voy a orar por usted. Nada más. Y vuelvo a preguntar, ¿está aquí alguien dispuesto a vender algo que tenga de valor en su casa para ayudar a alguien que lo necesite? Sí, amén. Amén. Tenemos que entrar en ese ámbito espiritual donde a nosotros no nos duela, donde no nos duela despojarnos de lo que tenemos, porque muchas veces nos aferramos a las cosas materiales y el aferrarnos a las cosas materiales nos ciega espiritualmente para poder ver la necesidad de un hermano, la necesidad de una iglesia incluso. Y algunos más bien piensan más en el dinero, ¿verdad? Y no les importa si la iglesia se está cayendo y se está hundiendo, pero mientras yo pueda acaparar ese dinero, que se caiga la iglesia. Qué tremendo. Como muchas veces el amor al dinero puede más
que el amor a la obra de Dios. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso dice eso. Todos diríamos en base a esta pregunta, ¿verdad? ¿Verdad? Quizás diríamos, ¿por qué? ¿Por qué voy a vender algo que me costó tanto trabajo? ¿Por qué ¿Por qué? ¿Verdad? Y eso es lo que dirían muchos en algún momento. ¿Por qué? Pero si el Señor te lo pide, si el Señor te lo dice, si andamos en el Espíritu y entendemos las cosas espirituales, podríamos hacerlo. Pero si andamos en lo natural, vamos a decir, no, hermano, no hay que ser tan espiritual tampoco, ¿verdad? Como para tener que hacer eso. Y ya empezamos a hablar, ¿verdad? Y hablar y entramos en lo natural y no actuamos en lo espiritual. Lucas 12, 32, 34 dice, no temáis, vea lo que dice Lucas 12, 32, 34. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y el verso 33 dice, oiga lo que dice, hablándole a sus discípulos, les dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pero esto es algo que ya no se enseña, esto es algo que ya no se predica, esto es algo que ya no se predica. ¿Por qué ya no se predica? Porque lamentablemente el ámbito o el círculo de la iglesia muchas veces se ha centrado en el egocentrismo, en que entre, pero que nada salga. Entonces muchas veces nosotros caemos en eso mismo, en que entre, pero cómo nos cuesta sacar, ¿verdad? Cuando nos toca sacar, cuando nos toca despojarnos, cuando nos toca ayudar a otros. Exactamente. Entonces vean qué importante es entender esto. Aquí muchas veces uno dice, no, pero es que la palabra de Dios no dice que yo tenga que despojarme de algo para ayudar a otro. La palabra de Dios lo dice, lo que pasa es que no queremos leerlo ya. Ya no queremos entrar en ese ámbito espiritual, porque ese ámbito espiritual no es para mí. Ese ámbito espiritual que sea para otros, pero para nosotros no. Y eso es parte del mundo espiritual, por eso es que hoy en día necesitamos recuperar nuestra vida espiritual. Y andar en el Espíritu nos enseña a nosotros a despojarnos verdaderamente de todas esas vendas que el enemigo ha puesto, donde no nos permite poder ir más allá y poder extender el reino de Dios con justicia. Porque hoy el mundo, ¿cómo actúa el mundo? Con injusticia. Y muchas veces nosotros caemos en el error, como iglesia, de actuar también con injusticia. ¿Por qué actuamos muchas veces con injusticia? Porque no hacemos conforme a la palabra de Dios. No lo estamos haciendo. Entonces hay que volver nuevamente a este principio, ¿verdad? Porque dice, donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos en esta noche. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde tienes tu tesoro? Porque donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Donde esté mi tesoro, ahí va a estar mi corazón. No hay vuelta de hoja. Entonces yo tengo que analizar dónde está mi tesoro. Y vea que la palabra de Dios habla en todas las direcciones, porque también Pablo, entregándole instrucciones a Timoteo sobre aquellos que tenían más dinero o que eran ricos, vea lo que les dice en 1 Timoteo 6, 18 y 19, para que lo apunte ahí también. 1 Timoteo 6, 18 al 19 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Oiga lo que dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. Usted y yo podemos disfrutar de las cosas que Dios nos da, pero ¿qué nos dice? Que no seamos ni altivos,
ni que pongamos nuestra esperanza en las riquezas, porque son inciertas. Y oiga lo que dice el verso 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. ¿En qué hay que ser ricos? En buenas obras. Y cuando nosotros analizamos esa palabra nos damos cuenta que la palabra nos dice también que la fe sin obras es muerta. Porque yo puedo tener mucha fe y decir, no, yo tengo una fe y yo creo en Jesucristo y Él es mi Señor. Y yo puedo expresar mi fe de esa manera. Pero cuando me toca demostrar mi fe y no lo hago, entonces mi fe es vana. Porque la fe sin obras es muerta. Y cuando habla de obras, está hablando no solamente de lo que yo haga ministerialmente o en el servicio al Señor. Las obras también hablan de lo que yo pueda hacer, que es lo que estamos hablando ahorita, por los demás. Hoy lo que necesitamos despertar en nuestro corazón es nuestro amor por los demás. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener ese amor por los demás, por las personas. Y como decía la hermana, no solamente los de la iglesia, ¿verdad? También los de afuera. Amén. También los de afuera. También las personas que no nos conocen, ¿verdad? Porque qué fácil es ayudar a veces a aquellos que nos conocen, pero a aquel que no me conoce le paso de largo, ¿verdad? Como la parábola del buen samaritano, que pasó el sacerdote y ¿qué hizo? Lo volvió a ver y dijo, no es conmigo, y pasó de largo. Y la Biblia está llena de enseñanzas así, y por eso dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Oiga lo que dice, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Vean qué interesante. Entonces, lo material se convierte también en espiritual cuando nosotros lo sembramos en la obra de Dios. Amén. Lo material se convierte en espiritual cuando lo sembramos en la obra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, no os engañéis también, ¿verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y cuando sembramos para el espíritu, tenemos que sembrar en algunas cosas, nada más. En todas las áreas de nuestra vida. Y el área de las cosas materiales también es algo que compete y abarca nuestra vida. Amén. Dice 1 Corintios 9:11, si nosotros no sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Hace Pablo una pregunta aquí, hablando de que así como nosotros sembramos lo espiritual, también tenemos que estar dispuestos a sembrar en lo material. Amén. Porque es parte. Ahora bien, viene la pregunta, ¿cómo vivir de una manera espiritual en un mundo natural? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál sería la manera de vivir de una manera espiritual en un mundo natural entonces, en base a lo que hemos visto? Desprendiéndonos de las cosas materiales que nos atan. Que el dinero no sea una atadura. Que el dinero no sea una atadura en tu vida. Que las cosas materiales no sean una atadura en tu vida. Porque para muchos hoy, lamentablemente, el dinero es una atadura y las cosas materiales son una atadura. Y es una atadura fuerte que tienen y que necesitan entregar esa área al Señor para poder tener una victoria espiritual en su vida. Porque a veces la vida espiritual de una persona no está avanzando por la atadura que tienen con respecto a lo material. Si amamos demasiado algo a tal punto que no estamos dispuestos a dárselo al Señor, ¿qué puede pasar aquí? Cuidado. Debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor nos los puede pedir o nos lo puede quitar en algún momento. Amén. En cualquier momento, si estamos muy abrazados a aquello que tanto amamos y no queremos soltarlo, cuidado y el Señor se lo quita. Y así ha habido mucha gente hoy en día
que aman tanto algo y se afanan tanto con aquello que cuando se dan cuenta el Señor se los quitó. Y vuelven otra vez y como dicen, vuelve la mula al trigo, ¿verdad? Y vuelven otra vez con otra cosa y lo aman tanto y el Señor se lo vuelve a quitar. Y así van y viven atados muchas veces económicamente porque se afanaron con algo y quieren esto y quieren aquello y a cualquier costo, ¿verdad? Y ahí es donde vienen muchas veces las deudas, ¿verdad? Las deudas financieras. Ahí es donde vienen muchas veces el tener que entregar aquello porque no lo puedo pagar. Y al final tanto afán y tanta cosa para no tener paz. Porque eso es lo que se pierde al final. Se pierde la paz y no se vive una vida, ¿verdad?, espiritualmente en victoria. Porque cuando usted pierde la paz, espiritualmente se cae también. Amén. Entonces, necesitamos aprender que todas nuestras capacidades también, hablando financieramente, vienen de Dios. Amén. Entregarle al Señor esa área espiritual de nuestra vida al Señor y decirle, Señor, te entrego mi vida financiera. De aquí en adelante es mejor, poquito, ¿verdad? Y en paz, ¿verdad? Y en paz, que a veces abundancia donde hay conflictos y hay problemas. A veces es mejor, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, esa paz. Número 5, nuestras capacidades también son espirituales. Vean qué interesante. Nuestras capacidades son espirituales. Este punto voy a desglosarlo así rápidamente. Nuestras capacidades son espirituales. Primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no has recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No hay absolutamente nada que usted y yo tengamos que no venga de Dios. Usted puede ser muy talentoso. Yo puedo tener muchos talentos y puedo hacer muchas cosas buenas y muchas cosas bonitas. Pero nada de lo que yo tengo me pertenece. Todo al final viene de Dios. Todo lo que usted haga en esta tierra viene de Dios. Todo. Las capacidades que usted tiene vienen de Dios. Cuando uno viene a Cristo, todas las cosas que eran para nuestro orgullo, porque nos enorgullecíamos de lo que teníamos, de lo que éramos, hasta de los títulos, ¿verdad? Hasta de los títulos, a veces seguimos cargando esos títulos, ¿verdad? Que traíamos, el jefe o el ingeniero o el gerente o ¿verdad? Y muchas veces ese título hay que tirarlo al piso porque entendemos que es de Dios, que le pertenece a Dios y que Dios fue el que lo dio en algún momento o en alguna etapa de nuestra vida. Entonces, todas las cosas pasan a ser basura para nosotros. Escuche esto, todo lo que usted traía, al final de cuentas, cuando usted conoce a Cristo, todo aquello pasa a ser nada delante de Dios. A ser absolutamente nada delante de Dios. ¿Para qué? Para que la gloria de todo lo que logremos o usted y yo hagamos sea para el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. En el Señor. Y todo lo que podamos lograr no es para nuestro beneficio tampoco, sino para el beneficio de otros. Vean qué interesante. Cuando nosotros entendemos que todo lo que poseemos viene de Dios, entonces no es para beneficiarnos tanto nosotros, sino para beneficiar a otros. ¿Sabe a quién beneficia usted con el talento que tiene? ¿Usted cree que es a usted mismo? No, a los demás. El don que usted tiene, ¿usted sabe para qué lo tiene usted y usted cree que con ese don nos beneficiamos nosotros? Es para beneficiar a los demás. Todo don, todo talento, todo ministerio que Dios haya entregado es para beneficiar a los demás. Pero lamentablemente muchos se benefician del don, del talento y del ministerio. Y ahí es donde entra el conflicto espiritual nuevamente, ¿verdad? Porque
llegan a creer que esa capacidad que tienen, ¿verdad? Es una capacidad nata y se llegan a inflar, ¿verdad? Y se llegan a creer y ya se hacen hasta intocables, ¿verdad? Hasta se rodean, ¿verdad? Hay muchos ministros que hoy se rodean de gente para que no se les acerque porque no pueden tocarlos. Es más, escuchaba a una persona y me dolió en mi espíritu porque escuché a una persona decir, es que yo no puedo sentir que tal persona me abrace porque me puede transmitir algo negativo. Entonces yo me quedé así suave, suave. Yo me sacudí un poquito, ¿verdad? Y suave, suave. ¿Cómo? Sí, es que si esa persona lo abraza a uno y dice, le puede transmitir algo negativo. Le digo, no, o sea, un momento, usted es un ser espiritual. Si usted está seguro de quién es usted en Cristo, si usted está seguro de que usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no le va a importar ir a abrazar a un drogadicto, a una prostituta, a un borracho, a una persona que esté ahí en la calle. A usted no le va a importar porque a usted no le van a transmitir absolutamente nada. A usted no se le va a pegar nada de lo que tienen, porque usted está llamado más bien a pegar lo que usted tiene en ellos. Entonces, ¿cómo uno espiritualmente va a pensar de esa manera? Cuando uno es espiritual, uno no puede pensar que si alguien se le acerca y lo abraza o lo toca, ya le está transmitiendo un espíritu negativo. No, porque para eso usted tiene la presencia del Espíritu Santo. Para eso usted tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida. Ahora, si no estamos seguros de esa presencia, entonces ahí es donde podemos tener un conflicto, ¿verdad? Y entonces nos metemos en lugares que no tenemos que meternos y hacemos cosas que no tenemos que hacer, y ahí sí nos podemos afectar espiritualmente. Pero que usted abrace a alguien o o alguien llegue a abrazarlo a usted y que usted diga, no me abrace porque me puede transmitir, ¿verdad? Ese espíritu que tiene. Y de verdad, hay gente que habla de transferencia de espíritus, escuche esto. Hay gente que habla de transferencia de espíritus, pero es una enseñanza muchas veces mal dirigida. ¿Por qué mal dirigida? ¿Por qué mal dirigida? Porque si estamos hablando de que usted es un ser ya renovado, ¿verdad? Lavado con la sangre de Cristo y sellado con el Espíritu Santo, ¿qué le van a transferir a usted? ¿Qué le van a transferir a usted? Nada. A su vida entra lo que usted deje entrar. Lo que usted permita entrar. Y para que entre, ¿sabe qué tiene que hacer usted? Abrir una puerta así de par en par. Abrir una puerta de par en par. ¿Y sabe cómo abre usted esa puerta de par en par? A causa del pecado y la desobediencia. La única forma en que usted pueda recibir cosas negativas en su vida y abrir puertas a espíritus engañadores es cuando usted desobedece y se mete en el pecado. Porque el pecado entonces hace que usted abra una puerta legal para que pueda entrar cualquier cosa a su vida. Pero el dueño de su vida espiritual es el Espíritu Santo. Dios mismo te selló con el Espíritu Santo. Entonces, a usted nadie, absolutamente nadie, le va a transmitir nada. Nada, no le va a transmitir nada si Dios no lo permite. El único caso donde yo veo a una persona sufriendo consecuencias y verlo sufrir de una manera que no se merecía, digo yo, es a Job. Y que le permitió al enemigo tocarlo, pero le permitió al enemigo tocarlo. Le permitió, le autorizó, le dio permiso de que lo tocara. Pero fue Dios. Entonces, si usted está caminando en obediencia delante de Dios, absolutamente nada de lo que venga a su vida va a venir si no es la voluntad de Dios. Todo lo que venga a nuestra vida cuando estamos caminando en obediencia está en la voluntad de Dios. Por eso dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, ¿qué pasa?
Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si usted ama a Dios, usted obedece a Dios y usted no anda en pecado. Entonces, usted no está abriendo puertas para que vengan este tipo de situaciones a dañar tu vida espiritual. Amén. Entonces, hablando en este sentido, nuestras capacidades espirituales, todo lo que podamos lograr no es para nuestro beneficio, sino para el beneficio de otros, dijimos, ¿verdad? Y oiga esto que les voy a leer aquí. Nuestra capacidad o habilidad de hacer algo, nunca pensemos que es nuestra, nunca. Que Dios nos libre de pensar que lo que yo hago es porque somos muy cargas, ¿verdad? Porque ahí es donde viene el fracaso, ahí es donde viene el orgullo espiritual y ahí es donde viene la caída espiritual. Dice en 1 Corintios 14:12, ya para ir cerrando, así también vosotros, pues, dice, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación ¿de quién? De la iglesia. Para la edificación de la iglesia, no para la edificación nuestra. Nosotros somos poseedores porque Dios nos dio ese don, o ese ministerio, o ese talento, lo que te haya dado, pero dice que lo utilicemos para la edificación de la iglesia. Amén. Nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, ¿de dónde viene? De Dios. Es algo espiritual también. Es algo espiritual también. Viene de Dios. Dice en Colosenses 1:9, por lo cual también vosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Amén. Y creciendo en el conocimiento del Señor. Entonces, nuestro don, nuestro talento, ¿de quién es? De Dios. Nuestra música, ¿para quién es? Para Dios. Amén. Nuestra adoración, ¿para quién es? Para Dios. Amén. Por eso en Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad, porque tales adoradores son los que Dios busca. Amén. Adoradores en espíritu y en verdad. Y vamos a finalizar así rápidamente, nos quedan 3 minutos, pero así rápidamente quiero decirles, ya para cerrar, que el último punto, el número 6, nuestras batallas, y aquí es donde nosotros tenemos que entrar en ese ámbito espiritual. Nuestras batallas son espirituales. Nuestras batallas son espirituales. Todas las luchas que usted tenga, todas las pruebas que usted tenga, todas las cosas que vengan contra nuestra vida, son espirituales. Tenemos que verlas desde un ámbito espiritual. Usted no puede agarrarse con su hermano, con su amigo, con su vecino. Agárrese espiritualmente con su enemigo que se echó desde que usted recibió a Cristo, y ese es Satanás. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿contra quién es nuestra lucha? Contra Satanás. Amén. Usted y yo tenemos que levantarnos todos los días y batallar y guerrear y reprender toda obra de Satanás que se quiera levantar contra nuestra vida. Amén. Porque nuestra lucha no tiene que ser natural. El problema que tenemos, el conflicto que tenemos hoy en día, es que estamos peleando en lo natural y se están peleando unos a otros. Se están peleando los hermanos contra los hermanos. Qué increíble. Se están peleando los amigos contra los amigos. Y el enemigo ahí riéndose porque está ganándoles. Cuando al que deberíamos de estar derrotando y contra el que deberíamos de estar peleando es contra él, reprendiendo toda obra de las tinieblas. Amén. Reprendiendo toda obra de las tinieblas. Amén. Por eso dice Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Del diablo. Contra él es que usted y yo peleamos. Amén. Póngase sobre sus pies.
esta noche. Amén. Tenemos una batalla espiritual. Tenemos una lucha espiritual. Y esa lucha espiritual no la gano yo por usted, no la gana el pastor por usted. Esa lucha espiritual la gana usted. ¿Y sabe cómo la va a ganar? De rodillas, orando, reprendiendo, atando, echando fuera, porque el Señor nos dio autoridad. Amén. El Señor nos dio autoridad. Tenemos que entender que estamos en el mundo espiritual, ya tenemos que salir de lo natural. Iglesia, es necesario que salgamos de lo natural, es necesario que dejemos de estar viviendo en un ámbito natural, porque en el ámbito natural vamos a estar en derrota siempre. Tenemos que entrar en ese mundo espiritual y arrebatar lo que nos pertenece. Porque el enemigo ha querido robarte la paz, ha querido robarte tu familia, ha querido robarte tus hijos, ha querido robarte la bendición, ha venido a robarte el talento, el don, el ministerio, porque lo están malgastando quizás. Pero es tiempo de que la iglesia se levante y comience a entrar en ese mundo espiritual y a ganar esta batalla que tenemos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy entramos, Señor, confiadamente delante de ti ante el trono de la gracia, reconociendo, Señor, que tú, oh Dios, tienes control y tienes cuidado de todas las cosas, Señor. Nada de lo que se mueve, nada de lo que pasa, Señor, en nuestra vida y a nuestro alrededor, Señor, está fuera de tu voluntad, Señor. Padre, hoy nos ponemos en tus manos y venimos reprendiendo, Señor, todo plan del enemigo, toda obra de Satanás en contra de mi casa, de mi familia, de mis hijos. Señor, todo plan del enemigo, Señor, que se ha querido levantar en contra de la iglesia, en contra de mis hermanos, en contra, Señor, de cada una de las personas, Señor, que se congregan en este lugar. Padre, oramos reprendiendo al diablo, reprendiendo a Satanás, reprendiendo todo plan que el enemigo ha trazado, Señor, para confundir a tu iglesia, Señor, para desviar la mirada de ti, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir y a caminar cada día en ese ámbito espiritual, reconociendo, Señor, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, y que ninguna arma forjada, Señor, contra tus hijos prosperará, Señor. Y como dice tu palabra, condenarás toda lengua que se levante en juicio, porque esa es la herencia, Señor, de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.